Imágenes, olores, sonidos, gusto. No falta nada. Los 5 sentidos presentes en un programa de radio. El despertador se palpa en el aire. ¿Micro qué? Microbiota. Microbiotas. Yo no sabía si de repente eran las botas de nuestro hombrecito nuclear Héctor Garzón, que son micro. Como él es pequeño, las botas deben ser microbotas. Tú estás hablando de eso, pero no entiendo. Porque Marlin habla de comida, de vida sana, de delicioso. Microbiota. De dietética. ¿Y qué es la microbiota? Mucha gente en sintonía se preguntará, ¿qué es la microbiota y para qué sirve? Entonces hoy tenemos a nuestra super invitada, especialista en dietética, Marlin Carreño, de Delicioso y Sano. Ya los que están conectados a través de nuestras redes sociales la están viendo allí en la pantalla. Bienvenida, Marlin. ¿Cómo estás, Marlin? Buenos días. Buenos días, Marlin. Yo estoy votando voy a hacer una encuesta, recoger firmas para que ella se venga desde Canadá con toda su familia a vivir a Miami y el segmento lo hagamos aquí y ella traiga de repente muestras gratis para que nosotros digamos delicioso y saludable. ¡Qué rico! De todo eso que ella hace unas recetas pero me da miedo. Microbiota no sé si quiera probarlo. Realmente ella no se come, pero ya vas a ver. Bueno, si usted está como Gonzalo, preguntándose qué es microbiota, para ponerlos un poquito en contexto, es lo que antes conocíamos como flora bacteriana. Todavía se sigue hablando de flora bacteriana, pero digamos que el término correcto a la fecha es microbiota. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un conjunto de microorganismos o microbios que forman parte importante de nuestra vida, porque tenemos billones de microorganismos que viven, digamos que en simbiosis con nosotros. La microbiota, ahorita les voy a hablar específicamente de la microbiota intestinal porque tenemos una microbiota bien diversa, tenemos una microbiota oral, una en la piel, una en las áreas genitales, pero la microbiota intestinal es la que digamos que está tomando un poco más de importancia o de relevancia por el vínculo o la relación que tiene con la salud y la enfermedad, Gonzalo. Uy, y cuando estás hablando de los intestinos, como que me puso incómodo porque yo tengo entendido que los intestinos es lo que sale, ¿no? Ya es el desperdicio, pero resulta que sí puede afectar nuestra salud también. Bueno, fíjate, vamos a aclarar esa duda porque probablemente así como tú la tienes, muchos de nuestros oyentes también la tendrán. El intestino es un órgano tan importante que actualmente se le conoce como el segundo cerebro. Y fíjate, en el intestino no solamente es para alojar desechos, o sea, realmente la absorción y la culminación de la digestión ocurre en el intestino delgado. Y obviamente ya lo que conocemos como la excreción de lo que no se absorbe ocurre específicamente en el intestino grueso, que esa es la parte donde digamos que la microbiota se concentra en mayor cantidad. En el intestino delgado tenemos unos cuantos, digamos que amigos habitando allí que también tienen que estar en un número, digamos que en menor cantidad y en equilibrio. Cuando hablamos de microbiota, para que se entienda un poquito más, estamos hablando de un conjunto de bacterias, de virus, de hongos, de levaduras y quizás esto puede asustar porque estos términos, de hecho ahorita estamos huyendo de un virus, ¿verdad? Pero resulta que no todos los virus, ni las bacterias, ni los parásitos son dañinos o son patógenos. Lo cierto es que en nuestro intestino habita, digamos que esta comunidad de microorganismos que mientras ellos estén en equilibrio, que ellos reciban, digamos que lo que nosotros podemos darle, que es humedad, buena alimentación, temperatura, ellos van a vivir en armonía y en lugar de perjudicarnos van a beneficiarnos. Y tú dirás, ¿y cómo nos pueden beneficiar? Bueno, porque resulta que nos ayudan incluso con el proceso de digestión. Por ejemplo, hay ciertos alimentos como las fibras y algunos carbohidratos que nosotros no tenemos las enzimas que son, digamos que las específicas para poder digerir ese alimento. Entonces, quien se encarga de digerir esas fibras y esos carbohidratos es la microbiota, es decir, esos microorganismos que viven allí en nuestro intestino.
¿Qué hacen ellos con estas fibras o carbohidratos que ellos digieren o absorben? Ellos van a producir un proceso de fermentación, valga la redundancia, de donde se va a obtener algo que se llama ácidos de cadena corta, que producen algo que se llama butirato, y todo esto, digamos que tiene un beneficio en nuestro cuerpo desde tiene el efecto antiinflamatorio, ellos le dan energía a nuestras células intestinales. La microbiota se encarga además de sintetizar vitaminas como la vitamina B12, como la vitamina K, como el folato, y nosotros la verdad es que no tenemos ni idea de eso. Pero resulta que es así, y digamos que la síntesis de estas vitaminas son esenciales porque ellas intervienen en lo que es la coagulación de la sangre, incluso en la salud ósea, que también lo desconocemos. ¿Qué otra función? Ellas cumplen una función súper importante porque desde que nosotros somos pequeños se comienza, digamos que a modular el sistema inmunológico. Se piensa que de un 70 a un 80% del sistema inmunológico está alojado en el aparato digestivo, es decir, específicamente allí en la zona intestinal. Entonces, Imagina, si tenemos esa comunidad en desequilibrio, pues nuestro sistema inmune también va a estar en desequilibrio. Y de allí es donde viene la salud o la enfermedad. Qué gran explicación para el conocimiento, porque cuando dijiste que el intestino era el segundo cerebro, me imaginé a muchos políticos que de repente lo tienen como primero, pero resulta que más allá de la broma, tienes toda la razón. Yo no sabía y no tenía ni idea de que ahí se generaba tanta información para el cuerpo. Sí, de hecho se generan neurotransmisores también, es decir, como serotonina, dopamina, que sabemos que estas son hormonas de felicidad. Por eso también se vincula el estado de la microbiota con condiciones como la depresión, incluso con la diabetes, con la obesidad, con el espectro de autismo. Actualmente se está estudiando la relación incluso con el cáncer. Yo recientemente acabo de pasar por unas conferencias de actualización que siempre las estoy haciendo. Digamos que esta es el área que más me apasiona y es increíble cómo cada vez los estudios van revelando la relación, digamos que tan estrecha que hay de muchas patologías con el estado de la microbiota. Entonces es muy importante. Para las personas Exactamente, para las personas que nos están escuchando, ya entendemos entonces la importancia de la microbiota, ya entendemos que hay una cantidad de habitantes en ese intestino y que debemos mantenerlo en equilibrio. Ahora las personas se preguntarán, ¿cómo hago yo? Mi responsabilidad sería primero tomar conciencia de que tengo una cantidad de habitantes como un ejército allí en ese intestino que tengo que cuidar para mantener mi sistema inmunológico eficaz y potente. Ahora, ¿qué debo hacer? Por eso nosotros te tenemos aquí en el programa, porque para los que están escuchando en este momento, Marlene es especialista en dietética. Marlene tiene muchísimo conocimiento sobre la sensibilidad alimentaria, sobre los problemas digestivos. Y algunas personas que están en sintonía se preguntarán, ¿y cómo hago yo? ¿Cómo tengo yo control? Yo controlo la microbiota. ¿Qué podemos hacer nosotros para mantenerla en equilibrio? Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se va formando la microbiota para que aquellos que tengan, digamos, bebés, o sea, la microbiota comienza a formarse, digamos que en el primer año de vida. Esto va a depender incluso de la manera en cómo nosotros hayamos nacido, si nacimos por parto natural o por cesárea, del tipo de lactancia, si fue materno, o sea, la lactancia materna o no. Por supuesto, la genética afecta, factores como la alimentación, los hábitos de vida, los factores ambientales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente tratar de tener la mejor alimentación posible, liberarnos un poco del estrés, porque de hecho la microbiota puede cambiar por nuestros niveles de estrés. Factores que afectan de manera sorprendente son, por ejemplo, el consumir alimentos cargados de pesticidas. Ahorita se habla muchísimo del efecto que tienen los cereales y bueno, hay dos factores por los cuales se piensa que los cereales pueden afectar a, digamos que la salud intestinal, no solamente por sus componentes, sino porque digamos que todos estos cereales se producen bajo el uso de muchos pesticidas y obviamente si el pesticida es capaz de, digamos que acabar con esos insectos en el área de siembra, pues al consumir el alimento también va a causar efectos internos. De hecho, aquí en Canadá hay muchos estudios que revelan que en los productos ultraprocesados sobre todo han encontrado muchísimas trazas de pesticidas. Entonces, cuidar muchísimo la alimentación, tratar de irnos más por una alimentación digamos que evolutiva, es decir, ir más por alimentos de la tierra que alimentos
empaquetados, como lo estamos hablando desde el inicio digamos que del segmento, evitar el consumo excesivo de medicamentos. Acostumbramos a que cualquier gripe vamos y nos automedicamos nosotros mismos un antibiótico, y resulta que los antibióticos obviamente tienen un uso en momentos que son determinantes y que van a ser beneficiosos, pero no debemos abusar del uso, no debemos automedicarnos, porque cuando nosotros consumimos un antibiótico, no solamente él está eliminando las bacterias malas o digamos que los microorganismos patógenos, sino que se está llevando los buenos también. Y lo recomendable es que cuando eso se haga, debe haber una reposición de esos microorganismos, y para eso necesitamos la asesoría de un especialista. Entonces, evitar el uso también de medicamentos como analgésicos antiinflamatorios. También se ha visto la relación que altera y modifica la microbiota, y nosotros por cualquier cosa, o mejor dicho, no por cualquier cosa, quizás sí nos sentimos mal y obviamente acudimos digamos que a la píldora analgésica antiinflamatoria para sentirnos bien, pero resulta que tenemos que hacer un stop e ir un poco más atrás y buscar cuál es la causa, y no seguir, digamos que callando nuestros síntomas, tomando medicamentos que quizás calman síntomas inmediatamente, pero a la larga están causándonos nuevas afecciones, como por ejemplo, te quita el dolor de cabeza, pero está afectando tu microbiota. Entonces, quizás ahorita tienes un dolor de cabeza, más adelante podrás tener otra patología, porque no sé, hace 4 años te tomaste un analgésico todos los días, quién sabe cuántas veces al día, y más adelante vas a tener una afección diferente porque tu microbiota entró en desequilibrio total en consecuencia de la ingesta desmedida de los medicamentos. Marlene, ¿cómo podemos saber cómo nivelarlos? Porque de repente hemos visto, y justamente hoy hablábamos con un doctor sobre cómo levantar nuestro sistema inmunológico, la vitamina C, ciertos productos naturales, pero en este sentido, ¿cómo yo puedo saber si de repente una enfermedad me los bajó, cómo yo los nivelo, cómo yo aumento todos estos microbióticos o mi flora bacterial en mi cuerpo? Ok, bueno, fíjate, realmente uno de los, digamos que el termómetro para saber si nuestra microbiota está bien o no son nuestros síntomas. O sea, una persona que está constantemente baja de energía, constantemente cansada, fatigada, con dolores de cabeza y con dolores en todas partes. De hecho, empiezan con los problemas articulares, a sufrir de obesidad, de hipertensión. Hay cualquier cantidad de condiciones actualmente. Ya por allí uno debe empezar a sospechar que algo no anda bien dentro de nosotros, y ese algo es la microbiota. Entonces, ¿qué se debe hacer? Comenzar por revisar hábitos de vida, porque como les estoy diciendo inicialmente, o sea, la microbiota se va formando desde que nosotros nacemos, y todo lo que nosotros hacemos y a lo que estamos expuestos desde que nacemos es lo que va a determinar la calidad o la diversidad de nuestros amiguitos, nuestra microbiota. Entonces, en la actualidad, realmente se pueden hacer muchos estudios incluso para determinar el perfil de la microbiota, es decir, saber si está en disbiosis, que es cuando hay equilibrio, o si simplemente está en eubiosis. Aunque una persona que se siente bien difícilmente pudiera pensarse, ¿no?, que está en desequilibrio, aunque obviamente ¿quién se alimenta al 100% bien? ¿Quién está al 100% libre de estrés? ¿Quién está? O sea, son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, lo primero es volver, digamos que a lo básico, es decir, a lo que yo lo que acabo de mencionar. Es importante comprender que la alimentación es un factor clave, es pilar fundamental para la calidad y la diversidad de nuestros microbios, así como nuestros estados emocionales. Entonces, yo pudiera decirte, yo sé que a veces queremos, ¿qué me tomo? Se recomienda tomar probióticos, pero resulta que a veces los probióticos son muchísimas cepas, son miles, son millones de cepas. Entonces, a veces el probiótico farmacológico ni siquiera tiene la cepa que nosotros necesitamos, o ni siquiera es una cepa que realmente forma parte de nuestra microbiota. Entonces, por eso siempre se recomienda quizás recurrir a un especialista antes de empezar a consumir suplementos o probióticos. Y por supuesto, prestar atención a tu estilo de vida. Porque yo me pudiera poner aquí a decirte una lista, bueno, hay que consumir magnesio, zinc, calcio, vitamina D, pero realmente no sabemos si las deficiencias que tenemos, o sea, a qué punto son las deficiencias y cuáles, digamos, que son los micronutrientes donde realmente tenemos deficiencia. Pero sí quizás prestar atención a esos síntomas de alarma, y bueno, por allí vamos viendo qué puede estar pasando y se busca ayuda. Pero lo principal, Gonzalo, es la alimentación, ejercicio físico y bueno. Me llamó mucho la atención cuando estabas hablando de los pesticidas, de que si así
pues ellos eliminan también todas esas cosas malas en la planta, nos los comemos y también eliminan los nuestros. Y recuerdo que hace un tiempo atrás hablé con una persona que era especialista en hacer lavados, limpiezas de colon, que es con... no, me da de entera nada más imaginármelo, pero hay gente que lo hace porque supuestamente las mises, los actores, para estar saludables, es lo que recomiendan hacer. Me imagino yo, es como que un pressure cleaner limpiando todo. ¿No eliminará eso también nuestra flora bacterial, todo lo que tú estás hablando? Así como sacará lo malo, también saca lo bueno, porque yo no creo que vaya el agua, la limpieza separando solamente lo dañino, también debe sacar todos nuestros microbióticos. Sí, nuestros microbios, sí, así es, tienes razón. Por eso te digo que hay que ver esto como un proceso integral y o sea, no es recomendable. ¿Crees tú que no es recomendable esas limpiezas de colon porque también sacan lo que necesitamos que se quede ahí? Lo que pasa es que esto es un tema polémico, Gonzalo. Hay muchos especialistas que están completamente de acuerdo y lo recomiendan y manejan sus pacientes de esa manera. Pero yo diría que hay que personalizar. O sea, el médico, si lo está mandando, quizás hay una condición en la que él considere que ese paciente lo amerita. Ahora, que vaya uno por su cuenta, no, porque escuché, porque me dijeron, no. O sea, siempre... Porque está de moda. Hay diferentes procesos para cada persona, para cada condición. Genial. O sea, yo, por ejemplo... ¿Qué te pudiera decir? Yo nunca los he utilizado y pues digamos que yo no los he necesitado hasta ahora. O sea, digamos que en el caso particular que tengo yo no he tenido esa recomendación, entonces no sé lo que realmente es, pero sí sé que hay especialistas que los recomiendan. Sin embargo, hay muchos otros especialistas dentro del área de gastroenterología que dicen que el intestino puede limpiarse solo, igual que el hígado. Entonces lo que pasa es que siempre queremos el camino más corto y quizás si algún paciente necesite de hacerlo, depende de la condición, pero nosotros... No, queremos la muletilla magia de que nos comemos lo que nos da la gana y después voy y me hago una limpieza. Allí está el problema. Está el problema y ese es el mismo tema con los detox. O sea, hacemos lo que queremos en Navidades y después en enero vamos a hacer un detox y a veces estamos peor. Porque el cuerpo no está preparado para después haber comido tanta chatarra, digámoslo así coloquialmente, entonces vengas y te hagas un lavado que quizás vas a caer en el suelo de un momento a otro. O sea, hay que entender que las cosas, por ejemplo, una persona que pasa años aumentando de peso no puede pretender bajar de peso en 3 días o en una semana. O sea, definitivamente es algo antifisiológico. Entonces debemos empezar a entender que no hay solución fácil para nada, no hay un camino rápido. O sea, todo esto lleva un proceso y sobre todo de concientización, o sea, de un cambio que sea permanente. Y allí obviamente vamos a tener nuestro cuerpo en equilibrio y él va a ser capaz de desintoxicarse solo, de hacer la limpieza de los microorganismos él solo, porque de hecho los mismos microorganismos, ellos funcionan como barrera protectora. O sea, los buenos, ellos tienen la capacidad para secretar sustancias antimicrobianas para evitar que esos patógenos se instalen dentro de nuestra barrera intestinal. Entonces, creo que es eso, es un poquito de hacer nosotros lo que nos toca también. Muy sabia esa respuesta, Marley. Fíjate que en mi familia hubo un caso de una persona estreñida severamente, que es mi hijo, el menor. Era impresionante ver el desarrollo y hay muchos factores que causan, sobre todo en los niños, el estreñimiento. Y es importante mencionarlo en este momento. Hay factores afectivos que causan que ese intestino le falte humedad. El tema de la alimentación. Muchos niños acá en los Estados Unidos están comiendo carbohidratos, Marlene, en la escuela. Muy pocos niños están siendo invitados a consumir legumbres, vegetales verdes, fibras. Por ejemplo, la linaza, que es tan buena para el intestino, y entre otros alimentos. Entonces, pues resulta que la recomendación en el caso de mi hijo, porque era extremo, fue esa hidroterapia de colon, pero eso hubo una preparación previa a la hidroterapia y post-hidroterapia. El consumir aguacates, consumir todo tipo de lechugas, hubo una preparación antes los probióticos que podemos comprar, y hay que revisar los probióticos, porque hay probióticos que están llenos de azúcares, Marlene. Sí. Entonces, es toda una preparación que por eso decía que sabia tu respuesta con respecto a este caso. Usted que está escuchando en este momento no vaya a hacerse una hidroterapia sin un análisis previo a su caso, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y sí, Majo, tienes toda la razón. O sea, hay que hacer una preparación previa para el cuerpo. Obviamente, empezando por allí, hay que tener una alimentación más ligera. O sea, una alimentación para preparar el cuerpo para ese momento. Es lo que le decía Gonzalo. No podemos consumirnos, imagínate, no sé qué poner de ejemplo, pero estamos cargados y de repente venir a meter una bazuca dentro del intestino. No es recomendable. O sea, lo que acabas de decir, Majo, es exactamente así. Lleva una preparación previa y una preparación posterior a luego que se efectúa. Yo creo que hoy hemos salido enriquecidos de este segmento de Delicioso y Sano con Marlyn Carreño, porque hemos entendido la importancia de la microbiota, cómo mantenerla en equilibrio y la conciencia sobre todo de que los cambios no son de un día para otro, pero si usted que está escuchando en este momento tomó conciencia, yo le invito a que vaya al Instagram de Marlyn, porque Marlyn es especialista en dietética, sobre todo ella trabaja mucho con el tema de la sensibilidad alimentaria, de los problemas digestivos, ofreciéndonos una gama de información, de recetas espectaculares, deliciosas y saludables para que usted pues cambie el estilo de vida. Vaya al Instagram en este momento. Delicioso y Sano 123. Colocando los numeritos al final, todos juntos, Delicioso y Sano 123. No hagamos las cosas por moda. Si todos los modelos están haciendo lavado intestinal, no tiene que ser aplicable para usted. Visite un médico, pero lo más importante antes de visitar un médico, que hemos estado aprendiendo y sobre todo el día de hoy, es trabajar nuestro cuerpo de una manera saludable. Nos estamos preparando, estamos trabajando antes de que llegue una enfermedad y así justamente vamos a evitarla. Hoy aprendimos un poco de nuestra flora bacterial, los microbióticos, la microbiota que nos va a ayudar a prevenir enfermedades. Viva una vida sana, Delicioso y Sano 123. Marlyn, gracias. Cada día mejor. Un beso, hasta la próxima semana. Qué espectacular este segmento, cómo nosotros aprendemos con Marlyn Carreño. Si usted tiene entonces una microbiota saludable, usted sencillamente se va a sentir mejor, va a lucir mejor, va a estar más contento, va a estar productivo, eficaz, su salud, su sistema inmunológico va a estar pues poderoso y potente para cuando venga una enfermedad, un virus, una bacteria a atacarlo, pueda defenderse. ¡Qué belleza! Sí, y el Instagram de Marlyn Carreño es Delicioso y Sano 123. Delicioso y Sano 123. Vas a conseguir recetas, vas a poder comunicarte con ella y si no, cada martes a las 8, a las 9 en punto, está con nosotros ella compartiendo tanta sabiduría y tantos consejos buenos para nuestros oyentes. ¿Usted aprendió algo hoy? Sí. Si usted quiere un tema específico, vaya al Instagram de Marlyn y pregúntele, oye, me gustaría aprender sobre, por ejemplo, la nutrición cetogénica, sobre el vegetarianismo. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber? Vaya y pregúntele para que ella prepare entonces más segmentos como este y lo traiga al despertador. A mí me dio hambre. A mí también. Antes, la